La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Yo soy la hermana Sheina. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estudiar juntos la escuela dominical. Y el día de hoy estamos iniciando un nuevo trimestre. Recuerdas que la semana pasada terminamos un trimestre. Hoy vamos a iniciar un nuevo trimestre, pero seguimos estudiando los atributos divinos. ¿Te acuerdas qué son los atributos divinos? Son las características de Dios. Que no se te olvide. Cuando te pregunte tu papá o tu instructora o alguien de la iglesia, ¿qué es un atributo divino? Son las características de Dios. Aquellas palabras que nos dicen cómo es Dios. Así que hoy vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que el atributo que hemos de aprender hoy sirva para que crezca nuestra vida espiritual, crezca nuestro conocimiento en el Señor, crezca nuestra fe en nuestro Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Gracias por tu ayuda, por tu misericordia, por tu presencia, por tu bondad. Gracias, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas nuestro corazón a través del estudio de tu palabra, Señor, y que el atributo que hemos de estudiar en este momento nos acerque más a ti, nos muestre quién eres, Señor, nos guarde, nos enseñe, Señor, que podemos acercarnos confiadamente a ti en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a estudiar, voy a compartirte mi pantalla y vamos a estudiar y el tema del día de hoy se llama un Dios que decide. Aquí tenemos nuestro tema del día de hoy, un Dios que decide. El atributo que vamos a estar estudiando, pues precisamente es el atributo de la voluntad. Aquí está, tenemos problemas para la proyección, pero aquí está. El tema, un Dios que decide, y el atributo que vamos a estudiar el día de hoy es el atributo de la voluntad. Y aquí está nuestra base bíblica, que está en Lucas 22, 39 al 46, y en Isaías 40, 13 y 14. Ponle pausa a este video, lee la base bíblica para que tengas un panorama un poco más general de lo que hemos de estudiar el día de hoy. Bueno, sé que ya lo leíste, le pusiste pausa al video y ahora fíjate, vamos a tener otra actividad. Quiero que observes estos dibujos, estas figuras y que te des cuenta también de la palabra, lee la palabra que tenemos aquí arriba, la palabra obediencia. Cuando tú ves esta palabra y cuando tú ves estas figuras, aquí hay un policía, aquí hay unos padres y aquí hay un maestro, ¿qué es lo primero que tú piensas? Ponle pausa a este video, comenta con tu familia, o con tus hermanos o con las personas que tengas aquí cerca, comenta qué es lo que piensas cuando ves esta palabra y ves estas figuras. Bueno, yo creo que ya lo hiciste y vamos a ver si nuestra respuesta se parece a las respuestas que tú diste, ¿ok? Cuando nosotros vemos a un policía y vemos la palabra obediencia, bueno, pues inmediatamente pensamos en las leyes. Yo sé que tú no conduces un carro, pero en las leyes de vialidad. O sea, tengo que, por ejemplo, también hay leyes de vialidad para los que vamos caminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves que hay unas líneas blancas en la calle, dices, aquí es por donde tenemos que cruzar la calle. O a veces otra ley de vialidad para las personas que van caminando, por ejemplo, hay ciertos lugares donde tú no puedes caminar. Hay otros lugares que están designados, por ejemplo, para las personas que van en bicicleta. En esos lugares ni puedes caminar ni pueden meterse los carros, no te puedes estacionar, por ejemplo. Otra ley de vialidad. ¿Cuál sería otra ley de vialidad? Una de las leyes de vialidad, bueno, pues obviamente respetar el semáforo, ¿no? Eso también aplica para las personas que vamos caminando. Si el semáforo está en rojo, tú no puedes pasar aunque vayas caminando porque significa que los carros están pasando. Esas son las leyes de vialidad y cuando vemos a un policía sabemos que tenemos que obedecer las leyes porque él es una autoridad. Ahora vamos a pensar en las leyes que ponen nuestros padres. ¿Dónde ponen los padres las leyes? En casa. Y entonces, alguna regla de los papás, por ejemplo, sería la hora de dormir. La hora de dormir en tu casa puede ser a la hora que digan tus papás. No sé cuál sea la hora, pero antes de dormir, todos tenemos que lavarnos los dientes. Esa es una ley que, además de que debemos hacerlo por higiene, la ponen nuestros padres, ¿no? Otra ley, por ejemplo, antes de comer, tenemos que lavarnos las manos. Y otras leyes que tus papás puedan poner, por ejemplo, hay algunos papás que dicen en las recámaras no se come. Hay algunos papás que dicen, después de cierta hora no puedes salir a la calle o no puedes salir al jardín.
Hay otra ley, por ejemplo, bueno, no, o sea, cada casa tiene sus leyes diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay casas donde dicen, los perros o los gatos no entran a la casa, se quedan solamente en el patio o en el jardín. O otra ley podría ser, por ejemplo, nadie en la casa pone música muy fuerte, ¿no? Porque puede molestar a las demás personas que viven en la casa. Cada familia y cada papá, cada mamá pone sus diferentes leyes. Ahora vamos a pensar en el maestro. ¿Qué ley podría poner un maestro? Pues obviamente en el salón de clases, ¿verdad? Pues, por ejemplo, las tareas, cuando se entregan las tareas, o otra ley, por ejemplo, puede ser que cuando él está escribiendo en el pizarrón, nadie habla, o al contrario, que podemos hablar cuando él escribe en el pizarrón. Igual, cada maestro puede poner sus propias leyes. Pero lo que sí tenemos que entender es que hay autoridades y nosotros tenemos que obedecer esas autoridades y las leyes que han sido puestas por ellos. Esto no es tan fácil. A veces no nos gusta obedecer, a veces no nos gusta respetar a la autoridad. Pero hoy vamos a ver y vamos a estudiar, y seguramente tú ya lo leíste en el Evangelio de San Lucas, que fue nuestra base bíblica, acerca de el máximo ejemplo de obediencia, que es el Señor Jesucristo. Y te voy a platicar acerca del momento, bueno, o quizás uno de los momentos, porque quizá el otro momento fue cuando el Señor estuvo en la cruz, pero este es uno de los momentos más difíciles del Señor Jesús. Bueno, uno de, porque otro momento de muy difícil fue quizás en el momento de la tentación. El Señor tuvo muchos momentos difíciles, pero este en particular fue un momento muy difícil para el Señor. Él tenía muy claro cuál era su trabajo. Desde el primer momento en el que él llega a esta tierra, él tiene clarísimo cuál era el trabajo al que había venido. Y él había venido a morir por nuestros pecados en la cruz. Ese era su trabajo, ese era el objetivo. Él no vino a sanar, él no vino a levantar muertos, él no vino a comer con los publicanos. Esas son cosas que hizo, pero su objetivo principal era venir a morir por tus pecados y por los míos. Una noche antes de que el Señor fuera a la cruz, él tenía que fortalecerse en oración. Él tenía que orar y le dice al Padre Celestial, Padre, si es posible, si existe otra manera de salvar al mundo sin que yo tenga que ir a la cruz, esas son palabras mías, estoy parafraseando lo que dice la Escritura, que así sea. Pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. ¿Cómo sabemos que es uno de los momentos más difíciles para el Señor? Bueno, Lucas nos narra que el Señor estaba muy ansioso, muy nervioso, de tal forma que el Señor empieza a sudar, o sea, como cuando estamos nerviosos por algo, sudamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a tener un examen difícil o cuando vas a tener a lo mejor alguna presentación o una competencia y entonces te pones nervioso y empiezas a sudar y así como que te da calor. Eso en realidad se llama ansiedad. A todos nos pasa, ¿no? Pero el Señor vivió un ataque de ansiedad, un momento de ansiedad, no un ataque, no, un momento de ansiedad muy, muy fuerte, porque empieza a sudar y el sudor parece como si fuera sangre. Fue un momento realmente muy, muy, ¿cómo lo podemos llamar? Pues difícil, no hay otra Bueno, palabra. yo tenía eso en el día. ¿Sí? ¿Te Sí, pasó? sí, pero no estaba sudando sangre, pero yo estaba sudando. Porque estabas nervioso, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? No sé. Bueno, ¿Me tocó? pero ¿por qué estabas nervioso? No sé. O bueno, Gabriel dice que tuvo Oh, estaba nervioso porque era mi primera vez sentado en la familia. Ah, ok, ok. Dice Gabriel que le estaba nervioso porque era la primera vez que se subía al columpio y entonces dice que empezó a sudar, es la primera vez que se iba a sentar él solo y empezó a sudar porque estaba nervioso. A lo mejor pensaba que se iba a caer o que se iba a lastimar. Bueno, exactamente. Esa es la cuestión. Empezamos a tener ansiedad, es algo que se quita, ¿no? A veces pasas las cosas y dices, ay, no era tan difícil. Y dices, ah, solo me preocupé de más, ¿no? Pero en este caso, el Señor está sufriendo ansiedad por lo que vendría. Él sabía lo que le iba a doler físicamente hablando, él sabía lo que le iba a costar, él sabía el momento más difícil para el Señor fue cuando estando en la cruz, todo se puso en tinieblas y Dios cargó en el Señor todos los pecados del mundo.
tu pecado y el mío, literalmente el Señor los cargó en la cruz. Ese fue el momento más crítico, más difícil. Y Él ya lo sabía. Acuérdate que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Y el Señor Jesucristo, exacto, que Él sabe todo. Y el Señor Jesucristo es Dios. Y el Señor Jesucristo también es omnisciente. Entonces, el Señor, que todo lo sabe, porque Él es omnisciente, un atributo que ya estudiamos, empieza a tener esta ansiedad porque sabe lo difícil que vendría. Pero le dice algo al Padre Celestial. Hágase tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo te voy a obedecer. El Señor nos da un ejemplo que aunque obedecer no sea fácil, es lo mejor que podemos hacer. La voluntad es un atributo divino, pero también la voluntad es una característica de la personalidad. O sea, Dios tiene voluntad, es un atributo divino, pero tú y yo también tenemos voluntad porque somos personas. La voluntad es aquello que nos permite elegir. Por ejemplo, mira, aquí tengo un peine. Aquí, ahí se ve el peine, ¿ah? Ahí está. Yo voy a elegir si me quiero peinar o me quiero quedar despeinada. Esa es una elección. Por ejemplo, yo aquí tengo un limpiador. Este limpiador es para limpiar las pantallas de las computadoras, de las televisiones o de los teléfonos. Yo puedo elegir si usarlo para limpiar mi pantalla o si la quiero dejar sucia. La voluntad me permite elegir. Para el Señor, o en el caso del Señor como atributo divino, la voluntad significa que Dios hace de manera perfecta todo lo que Él quiere. Te lo voy a repetir. Dios hace de manera perfecta todo lo que Él quiere. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz por voluntad propia. Nadie lo obligó. Aunque parezca, lo arrestaron y lo obligaron a ir a la cruz, no. Él fue a la cruz porque Él quiso. Por amor a ti y a mí, fue a la cruz porque Él hace de manera perfecta todo lo que Él quiere. Mira este texto que está en Isaías 46:10, dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así dice la Nueva Traducción Viviente en Isaías 46:10. Todos los planes de Dios, está hablando Dios, se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. La voluntad significa una característica de la personalidad. Es elegir, pero en el caso de Dios, es que Dios hace de manera perfecta todo lo que Él quiere. Y para nosotros los niños, ¿de qué nos sirve conocer el atributo de la voluntad? A lo mejor te estás preguntando, ¿a mí para qué me sirve conocer el atributo de la voluntad? Bueno, aquí te voy a dar 3 razones. La primera, la voluntad de Dios es perfecta. Ya lo hemos visto antes. ¿Te acuerdas cuando vimos la inmensidad o cuando vimos la infinidad de Dios? Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto. Eso, acuérdate que eso es infinito, ¿eh? Dios es infinito, que Él es perfecto. Nunca se equivoca. La voluntad de Dios es perfecta. Lo que Dios desea, lo que Dios quiere es perfecto. Él nunca se equivoca. Por eso a mí me interesa conocer su voluntad, porque es lo mejor. Nunca se equivoca. La segunda razón, ya lo vimos en Isaías 46, el texto que leímos, la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre. No hay forma de que la voluntad de Dios no se cumpla. Y la tercera cosa es que si no hacemos la voluntad de Dios, estamos en pecado. La voluntad de Dios está en su palabra. La Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros no obedecemos a lo que en ella está escrito, en la palabra de Dios, en la Biblia está escrito, nosotros estamos en pecado. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios siempre se cumple. Y si yo no hago la voluntad de Dios, estoy en pecado. Porque si no hago su voluntad, quiere decir que estoy haciendo algo que Él no quiere, que Él no hace. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos ayuda a acercarnos a Dios, pero no hacer su voluntad nos aleja de Dios porque seguramente estamos en pecado.
Nuestro texto dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es lo que hemos hablado. Salmo 48. Y yo por eso hoy te voy a invitar a orar. Te voy a invitar a que le digamos al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Como dice nuestro texto, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así que vamos en este momento a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude y vamos a decirle, Señor, a veces para mí no es fácil obedecer. No solamente a ti, tampoco es fácil obedecer a mi mamá o a mi maestro o a mi papá, o no me es fácil obedecer al pastor, o no es fácil obedecer las leyes viales, ¿no? A veces, por ejemplo, nos dicen, hay que cruzar por aquí. Ay, no, está bien lejos, yo mejor cruzo por acá. Es desobediencia, porque para el ser humano es más fácil desobedecer que obedecer. Pero si oramos y le decimos al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, el Señor va a ayudarnos. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta y porque nosotros podemos acercarnos delante de ti, adorarte, bendecirte, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Gracias por haber ido a la cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme. Y gracias, Señor, porque yo sé que tu voluntad es perfecta. Enséñame a obedecerte. Enséñame, Señor, a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un cantito que me gustaría que cantáramos y si no te lo sabes, que te lo aprendas, pero dice este cantito, tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré para no pecar contra ti. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Dice este cantito así, tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré para no pecar, para no pecar contra ti. ¿Te lo aprendiste? Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Hacer la voluntad de Dios es agradable, porque la voluntad de Dios es perfecta. Chicos, el Señor les bendiga mucho. Yo soy la hermana Sheina. Nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos.